Bienvenidos a nuestro canal, Transmitiendo Conocimientos. Queremos ayudaros a despertar conciencia. Y como siempre, estamos con vosotros, Galo, Francisco y Julia. No te olvides de dar al link. Nos ayuda a mejorar y a tener mayor presencia. Y si te apetece y puedes, colabora y nos ayudará a nuestro objetivo de despertar conciencias. Y en todo caso, gracias por compartir. Y en esta ocasión queremos hablaros de algo que os habíamos prometido en algún programa anterior, y es sobre el Priorato de Sion. Va a ser Francisco el que lleve un poco la voz cantante, pero yo voy a comentaros un poquito, nada más, ¿verdad, Paco? ¿Me dejas, Francisco? Por favor. Pues nada. Deciros solamente que acerca del Priorato de Sion se han escrito muchas líneas, unas históricas y de investigación, y la mayoría de ficción novelada. Sin duda tiene también mucho de realidad y estudio. Debemos aclarar al comenzar que habría 3 prioratos de Sion. ¿Es así, sí, Francisco? La historia, para algunos ficticia, de Pierre Plantard, la historia leyenda de un grupo de poder en la sombra, y la historia auténtica del priorato como una rama de la Orden del Temple. Y aquí ya, Francisco, te dejo. Vale, pues decimos que habría como 3 líneas. Vamos a empezar por la primera, la de Pierre Plantard. Porque claro, si tú buscas en Wikipedia Priorato de Sion, pues te sale precisamente este tema, ¿no? Porque oficialmente Priorato de Sion es una asociación que se creó en Francia por este señor, por Pierre-Marie Plantard, que era un periodista, escritor, dibujante, muchas cosas, ¿no? Y que para muchos pues fue un engañador. Pero yo quiero hacer una puntualización después de la introducción que se está haciendo y que estás haciendo. Esto que se está diciendo, esto de las 3 posibilidades que hay, me suena a campaña de desinformación para tapar algo. Sí, por eso creo que está la de Pierre, que es que todas, en realidad, todas son campañas para tapar alguna cosa, porque Pierre Plantard, para no enrollarnos mucho, bueno, pues él tiene la teoría de que él era el propio descendiente de los merovingios y de alguna manera el último descendiente de Jesús de Nazaret, fijaros lo que estoy diciendo, y que, bueno, pues el priorato se había constituido pues para mantener la estirpe de Jesús y María Magdalena, llegar a los merovingios, seguir avanzando porque querían recuperar el trono de Francia. Ni más ni menos. Él decía que era el auténtico y con derecho al trono francés. Él crea esa asociación, etcétera. Y bueno, pues para todos pues era un sinvergüenza o era un engañador que no tenía razón. Luego veremos que, bueno, en algunas cosas no la tenía. Pero también es curioso que es un tipo que estuvo protegido por los servicios secretos franceses o por el servicio secreto francés durante toda su vida. Vale, que tuvo contacto con Mitterrand y con otra gente. Yo hablo muy mal francés, si lo he dicho mal me perdonáis, el presidente que fue de la República, pero lo que sí es cierto es que estuvo protegido, y no se protege a alguien simplemente porque sea un cuentista que se inventa una historia y escribe libros, no es porque realmente... ¿O sí? ¿O sí? Bueno, a lo mejor era más desinformación, claro, pero ya estamos hablando de contrainformación, de que alguien que realmente no tiene importancia, los servicios secretos le protegen porque en realidad quieren ocultar otra cosa. O sea, fíjate en qué maraña nos estamos metiendo. Esto es un novillo de lana que no hay quien lo saque, ¿no? El caso es que, como digo, este hombre confundió de alguna manera la monarquía que había con otras monarquías y entonces lleva a crear una asociación que se llama como tal. Luego él mismo dice que bueno, que no fue así, que había cometido muchos errores, etcétera, ¿no? Lo cierto es que los merovingios no tienen nada que ver con María Magdalena y con Jesús, pues estamos hablando de siglos de diferencia. Entonces, cuando María Magdalena está en Francia, en Marsella, en la zona que ahora se llamaría Marsella y que se movió por más Francia, incluso luego posiblemente no esté enterrada en Francia, aunque hay quien dice que sí, sino que, como ya vimos en un programa y veremos en otros, posiblemente terminaría en Escocia, enterrada María Magdalena, puede ser. Bueno, pues fue en el siglo I. Y aunque hay quien piensa que María Magdalena, igual que el Maestro Jesús, pues no llegó a morir, pues uno resucitó y él no llegaría a morir, pero si viviera en el siglo I, su hija Sara no podría unirse en matrimonio con los merovingios, que son varios siglos después. Por lo tanto, ahí hay un error o no. Plantar lo quiso poner así de alguna manera para unir algo. El caso es que sí hay una estirpe
de Jesús y de María Magdalena a través de su hija Sara, que casa en Francia con algún tipo de noble, y que esa estirpe, que también se llama, como sabemos, el Santo Grial, sangre real, pues se ha mantenido posiblemente hasta nuestros días, no a través de plantar, sino a través de otras personas, y habría llegado a nuestro día teniendo mucha importancia las mujeres en el priorato de Sion, y que habrían estado protegidas por este priorato, que, como decíamos en la segunda teoría, ¿vale? Decíamos que había una que era... porque todo de memoria no me lo sé. Un grupo de poder en la vamos sombra. a la tercera, la auténtica, que sería como una orden de la rama de una rama del temple. Hay quien dice que fue una rama y que oficialmente lo que pasa es que se separan un poco, y el priorato de Sion, que vendría del Santo Sepulcro, de un orden que ya existiría en Jerusalén cuando se crea el temple, bueno, pues no está de acuerdo, pues como tantas cosas, políticamente, con lo que hacen unos y hacen otros, y mira, nos separamos. Hacen la famosa tala del olmo, que es un simbolismo de que tú vas por un lado y yo voy por el otro. Pero vamos, desde mi punto de vista, y yo no conociendo, ya que veo aquí una empresa con dos objetivos y dos ramas, pero al final todo funciona y converge en lo mismo. Una, que es como un ejército el temple; otro, como el desarrollo de las capacidades paranormales a través de herramientas ocultas, como el arca o el Cadeceus o vara de Moisés o Kimanzo para los budistas; y por otro lado una estructura que, utilizando estas herramientas políticas, trata de alcanzar un objetivo que se plasma en los códigos o en el manual de Sion. ¿Cómo se llama? Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, en el libro de donde se encuentran todos el protocolo de Sion. Protocolos de Sion. Los protocolos de Sion. Y al final parece como si fuesen tres historias deslavazadas, que no son incongruentes, que se ha vendido de una forma, pero que al final sí son congruentes de cara a un objetivo. Y más bien de lo que está pasando hoy en día. Pues sí, posiblemente sí. Si nos retrotraemos un poco a la famosa Orden de Sion, que también, si nos vamos a Wikipedia, aparece Orden de Sion, pues encontramos que fue una orden medieval militar anterior al temple, que la Godofredo de Bouillon durante la primera cruzada la crea precisamente en Monte Especial, que se mantuvo hasta el 2200 y pico, que luego entraron, se desplazaron los monjes que allá había en esa abadía y se marcharon, al final entran con los jesuitas, etcétera. Bueno, es una historia, no vamos a entrar, no tenemos tanto tiempo, pero protegían algo. Lo que ahora entendemos como el Santo Sepulcro, sabemos que ahí no estaba, pero bueno, protegían algo, se crea, luego llega el temple también, que sabemos que lo que van allí a investigar y a traer información, y inmediatamente después se separan. Y lo que tú dices tiene mucho... Información, no para... Información, que es un registro clásico, que es el acceso por con las herramientas ocultas, acceso a la información. Espera, que me has despistado. Vamos, tú has dicho que fueron al Sacro Sepulcro a por información. Bueno, no. Los templarios lo que van es a Jerusalén, se van al templo y bajo los sótanos de las cuevas que hay allí, los túneles que haya, que se sabe que existen. Y allí pues excavan, arqueológicamente encuentran algo, vale. La Orden de Sion estaba en un sitio concreto donde también protegían lo que ahora había en lo que ahora se conoce como el Santo Sepulcro. En la misma información no lo sabemos, parecida puede ser. Hay quien piensa que tanto el temple como el priorato de Sion caen de la Orden de Sion, porque realmente cuando llegan los templarios y decir vamos a proteger el Santo Sepulcro, ya había una orden protegiéndolo, no tiene sentido, ¿no? Eso a veces los historiadores oficialistas pues como que no caen en eso. Claro que todos están controlando y guardando algo. Y lo que tú decías, pues por ahí va la cosa. Por un lado quedó la rama más exógena, más militar, más política, que sería la orden de caballería de la Orden del Temple, y por otro lado sería el priorato de Sion, que era también la misma... Es que yo creo que no se llegan a separar, sino simplemente... Yo me quedo más en la sombra, tú te quedas más en la luz, en el sentido de que tú vas a ser la cara visible, pero yo la cara oculta, donde voy a manejar la información, las energías, las vibraciones y todo lo que sabemos de la Orden del Temple vibracionalmente, esos hospitales que tienen energéticos, ese conocimiento de la cábala, ese conocimiento de los números sagrados, ese conocimiento de la arquitectura sagrada, ese conocimiento del libro de la sabiduría atlante, etcétera. Era cuestión del priorato de Sion que le pasaba la información
a ciertos grandes hombres del temple, no a la mayoría de los caballeros, porque era una línea que se mantuvo. Siempre fue el mismo árbol con dos ramas, o mejor dicho, raíz y ramas. Si te das cuenta, estás hablando del movimiento sionista, estás hablando de hebreos, de judíos, de conocimiento del Antiguo Testamento, de la Cábala y formas de acceder a otros niveles de conciencia y a niveles de conocimiento. Y siempre se ha hablado del poder que han tenido los movimientos sionistas para querer acceder al mundo, a un control total y global de todo. Si tú te lees ahora mismo los protocolos de Sion, te das cuenta claramente de lo que está sucediendo ahora a nivel global. Es claramente el manual de los protocolos de Sion. No sé si te has dado cuenta de eso. Luego, entonces, una pregunta que tú haces, sí estaría claramente hoy en día en vigor y vigente de alguna forma. Eso sería la segunda parte, ¿no? Que realmente hay un grupo en la sombra de esos gobiernos oscuros que decimos que existen en la actualidad, y uno podría ser el Priorato de Sion. En cuanto a lo que dices, para hacerte una puntualización, en mi opinión, una puntualización, mi opinión también. Por supuesto, mi opinión es que cuando van allá a descubrir, el orden del temple va allí al templo a descubrir algo, es porque tenían un conocimiento de alguna familia judía que se había dedicado a ser los custodios de algo, pero esto ocurre en Francia, en una abadía francesa, ¿no? Con el abad Harris, que es el que lo investigó, y van allí. Luego los judíos en sí no sabían exactamente lo que había. Hay una rama, una familia de los judíos que sí lo conocían, que estaban en Francia, en Europa. Quiere decirse que lo que descubren se va al mundo de la cristiandad, no se lo quedan los judíos. Tanto el Priorato de Sion como la Orden del Temple son absolutamente cristianos. No digo que sigan a la Iglesia Vaticana, digo que son cristianos, no judíos. Que beben de lo mismo, sí. Que tienen informaciones parecidas, sí. Que al fin y al cabo están viendo del mismo libro de la sabiduría de Atlantis, que está muy anterior al Antiguo Testamento, los libros de la Biblia, está muy anterior. Y de hecho todo lo que hay se basa un poco en eso. Dicho esto, sí, el Priorato de Sion podría ser un grupo en la sombra, en la oscuridad, que maneja ciertos hilos del mundo tal y como ahora lo conocemos, y que, estoy de acuerdo contigo, lo de los protocolos y lo que está pasando de alguna manera, sabemos que no es que esté escrito, sino que están preparándolo durante muchos tiempos, preparándolo por ciertos grupos, entre los cuales podría estar el Priorato de Sion. Una cosa que también es mi opinión, y que sé que esto a muchas personas pues no les gusta, como lo digo, es que en el Priorato de Sion, lejos de lo que dice el famoso libro de Enigma Sagrado, o la película de libro de Dan Brown y la película sobre el Código da Vinci, detrás estaría siempre o casi siempre una mujer. No Leonardo da Vinci, no ciertos personajes que sacan, que siempre utilizamos a los mismos para colocarlos en todos los misterios, pero posiblemente, para mí, en mi opinión, el Priorato de Sion estuviera siempre gobernado, dirigido, controlado por mujeres, por una mujer. No es que no haya hombres, que haya podido haber un gran maestre también, pero principalmente mujer, igual que en la Orden del Temple, siempre ha habido un hombre como gran maestre. Para mí es que en todas las religiones hay una gran mujer. Y en todas se repite el poder del mismo poder, que es el poder de Gaia, la Virgen Negra, que representa literalmente la tierra. Entonces María Magdalena, con deformaciones, la Virgen Negra, y en los sitios donde está, son los sitios de poder, sobre todo las Virgen Negras. Luego entonces tenemos ahí que en todos los sitios que hay Virgen Negra, que suelen ser catedrales góticas o sitios de especial energía, estamos hablando del poder de la tierra y del control del poder de la tierra, porque todas las Marías son tierra, son Gaia. En este punto, lo que trato de decir es claramente que para mí, siempre que hablamos de todos estos temas de Sion, de todo, estamos hablando de simbología. O sea, yo utilizo un símbolo, lo que hablaba Shoki, la diferencia entre concepto y significado. Aquí lo que tenemos que aprender es hablar no de la palabra, sino de la idea, como pasa con las artes adivinatorias, el tarot y todo esto de los arquetipos. Entonces lo que aquí lo importante es hablar de que cuando yo hablo de Gaia y de María es el poder de la tierra, porque si me voy por ejemplo a saber y entiendo que podría ser un Cadeceus, la vara de Aarón, la vara de Moisés, podría estar hablando de una vara que es capaz de controlar el poder de la tierra, de los centros de energía.
Entonces yo voy por ahí, aparte de que sea hombre o mujer físicamente. Claro, pero es que precisamente hasta ahora, en nuestra civilización conocida de hace más de 5.000 años, la mujer no pinta. Es decir, en el cristianismo la mujer no pinta nada. No ha habido nunca un líder. En el Islam no ha habido nunca una mujer líder. En el judaísmo nunca ha habido una mujer líder. En el budismo nunca ha habido una mujer líder. En ninguno ha habido mujeres líder hasta que llega, y estábamos hablando precisamente de que el priorato de Sion, igual que el orden, se puede mantener hoy en día. Sí hay una mujer. Porque igual que Jesús y María fueron ese binomio yin-yang complementario, el priorato y la orden del temple serían ese binomio complementario yin-yang. Es a lo que me refiero. Estoy de acuerdo en el simbolismo que tú dices, pero a nivel más físico, más real de ahora mismo, detrás del priorato y de la orden habría una mujer y habría un orden, y juntos ese complementario y ese grupo de poder, entre comillas, grupo de poder en la sombra, que dirigen de alguna manera la sociedad tal y como la tenemos. Muy bien, muchas gracias. Amigos, hasta aquí hemos llegado, así que próximamente estaremos con vosotros de nuevo.